Vamos a ir entonces al libro de Hechos. A ver, lo vamos a hacer rápido. Y vamos a leer son 25 versículos que en realidad los voy a leer porque es importante. Póngase de pie. Vamos a orar, a leer la palabra del Señor, quiero decir, ¿ya? Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Esto lo decía Simón. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Cierre sus ojos, oramos. Gracias, Padre. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias porque esta palabra, solo al leerla, ya tiene un ingrediente maravilloso. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder comprender las verdades que están aquí impresas en tu palabra.
Aquí vamos a ver cosas maravillosas y espero que produzca un gran arrepentimiento en nuestras vidas si hemos fallado en alguna de estas. Dios mío, gracias por todo. Gracias por todo el bien que nos das cada día. Y gracias por estar reunido una vez más. A ti la gloria, la honra, ahora y siempre. Amén. Pueden sentarse. Damos gracias al Señor, que el Señor es bueno en nuestras vidas. Bien, amados, el título de este mensaje se llama El poder de la comisión. La comisión tiene un poder maravilloso. La comisión tiene un poder maravilloso y eso es lo que se refleja aquí. Entonces, amados, nosotros hemos visto que han sucedido, seguirán y seguirán sucediendo cosas en la iglesia. Sucedieron cosas tremendas y seguirán sucediendo. Y nosotros donde estamos situados es en la persecución que vino a la iglesia que estaba en Jerusalén. Hubo una gran persecución después de todos los eventos que pasaron, la muerte de Esteban, y recuerde que había un joven llamado Saulo que estaba a los pies de Esteban, a los cuales le pasaron donde dice, bueno, más bien, no sé si era un manto o no, pero le pasaron algo de Esteban, me parece, pero no sé si estoy equivocado, pero el asunto es que las ropas, eso era, y resulta de que ahí este hombre consentía, decía, con la muerte de Esteban. Entonces Jesús les había dicho, amados hermanos, a los discípulos, que recibirían poder para que sean testigos, ¿dónde? En Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús siempre tiene la visión más adelantada que nosotros los seres humanos. Dios sabe para dónde va la micro, como se dice. Dios sabe qué es lo que va a pasar de aquí a un mes más, a un año más. Él sabe por dónde vamos a caminar. Él sabe lo que va a hacer con nuestras vidas. ¿Cuántos lo tienen claro? Él lo sabe. Y no es una frase cliché que vamos a estar diciendo, sino que más bien es una gran verdad donde Dios siempre está un paso más allá que nosotros, o 10, o 100, o 1000 pasos más adelantado que nosotros. Nosotros vemos siempre hasta cierta parte. Es bueno saber ver bien lo que va a suceder. A veces en la política hay gente que sabe leer los asuntos sociales y los acontecimientos que van a ir sucediendo y los sabe leer muy bien. Y eso se celebra, que alguien tenga una visión tan adelantada de los asuntos. Y eso es bueno. Cuando la Biblia habla de que había gente en Israel que conocía los tiempos y sabía lo que tenían que hacer. Esa gente es necesaria dentro de la obra del Señor, porque así nosotros vamos también dando ciertos pasos para que nosotros podamos ir sabiendo qué es lo que se viene. Y amados hermanos, sin duda Jesús está diciéndole a los discípulos ahí en Hechos capítulo 1 verso 8, les está dando y diciendo lo que va a pasar con ellos. A veces nosotros pensamos que el Señor dice cosas, pero en realidad las dijo porque quiere que suenen bonitas nada más. ¿Y quién no ha tenido eso de leer este versículo 1, capítulo 1, verso 8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Samaria, en Judea. Y nosotros nos quedamos con lo lindo, con lo romántico del asunto. Pero en realidad, amados hermanos, ahí hay algo más fuerte escondido, que en realidad no es tan escondido,
para nosotros, sabiendo de que después de que suceden los hechos, nosotros nos damos cuenta que Jesús tenía toda la razón. Jesús tenía toda la razón. Entonces, amados, esto de ser testigo es importante. Y la palabra testigo es mártir. No les dijo otra cosa que iban a ser mártir. Y Dios mío, cualquiera le temblaría las cañuelas si es que supiera que va a ser un mártir. A nosotros si nos dijeran, ustedes van a ser todos mártires, aquí los van a matar a todos. Me cambio de iglesia, dicen algunos. Me voy a una iglesia donde todo esté funcionando bonito, hermoso y en fin, la iglesia tenga de todo. Pero amados hermanos, recuerde que esta iglesia no tiene nada distinto, después lo vamos a ver, no tiene nada distinto con otras realidades que van a empezar a venir. Entonces, esta encomienda que se le hace a los discípulos era un llamado urgente a cumplir con la misión o la comisión de que tenían que llevar el evangelio a todas partes de la tierra. Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Esta frase parece no ser tan importante en la última parte. Pero sí, amados, tiene su importancia porque la mentalidad judía, recuerde que la mentalidad judía es una mentalidad totalmente sectarista, si se quiere de repente, como que ellos son todo el mundo y no hay más mundo aparte de ellos. Y entonces esto no puede ser así entendido. Ellos estaban a punto de ser ahora embajadores del reino. Y amados, cuando nosotros tenemos una mentalidad distinta a la que el Señor tiene para nuestras vidas, creemos que las cosas tienen que ser como nosotros pensamos. Cuando uno piensa en ser un embajador, si lo miramos desde el punto de vista terrenal, entonces nosotros pensamos inmediatamente en los privilegios que tiene un embajador. Y nosotros pensamos que el embajador tiene una casa que le es otorgada por el gobierno. No sé cómo será la casa que tendrán todas las naciones, ¿no es cierto? Hay países más pobres, hay países más ricos y por lo tanto los embajadores de países ricos llegan a tener unas lindas casas, un lindo pasar, un rico sueldo, donde los privilegios que ellos tienen son muy altos y muy maravillosos para sus vidas. Entonces ellos dicen, si voy a viajar y si voy a ser parte de esta comisión de ser un embajador, entonces me imagino yo, dicen algunos, que tendré que viajar en primera clase. Yo tendría que viajar en primera clase para estar llevando la comisión del reino de los cielos. A otros, entonces, los que están en otros países, a lo mejor no les toca en primera clase porque sus países son más pobres, ¿no es cierto? Pero, amados, todos quieren optar a los privilegios que el reino o el gobierno les da. Pero, amados, aquí viene la gran y triste noticia. La persecución vino. No hubieron primera clase, no hubo nada de privilegios. Ellos tuvieron que salir arrancando con lo puesto, como se dice. Y tal vez una mano adelante, otra atrás, como se dice en términos coloquiales. Amados, esa era la realidad que se estaba viviendo después de que viene esta persecución. Todos fueron esparcidos por Judea y por Samaria. Pero dice, una parte bien importante, dice, excepto los apóstoles, que ya también vamos a ver cómo es que ellos no arrancan.
La persecución se inició no por gente del mundo, podríamos decir, no por el impío, no por gente incrédula, sino curiosamente por gente que tenía el Pentateuco, tenía la Torá, que conocían de las cosas de Dios, que eran parte y practicantes del culto a Dios. Esta persecución empieza desde ahí hacia allá a la iglesia de Cristo, y por eso es que vemos el consentimiento de Pablo. Pablo está consintiendo, y la palabra consentir dice que halló placer en eso, pero no un placer porque quería ver la sangre correr de Esteban, sino más bien el placer de ver de que estos que estaban revolucionando a la nación estaban siendo reducidos a la nada porque era tal vez una ofensa contra Dios. Y por eso Pablo o Saulo en ese momento sentía ese placer de decir: hasta aquí llegaron, hasta aquí les ha llegado la cuerda, y estos hombres hasta aquí van a terminar con esto. Pero como no era algo de hombre, esto era de Dios, ellos siguieron adelante. Es maravilloso eso. Entonces Dios tenía un plan para que los discípulos llevaran a cabo la obra de Dios. Y alguien ha dicho algo bien importante. ¿Cuántos quieren llevar la obra de Dios adelante? 2, 3, no son todos, y es siempre el problema. Pregunto de nuevo a la Carito Reyes, al Benjamín ahí, a los chiquillos que están, no sé, entretenidos en algo. Yo si los veo mirando hacia abajo es porque están mirando un celular. Los voy a tener bien atentos. Aquí ahora estamos en la campaña de no celular. ¿Estamos de acuerdo? Si va a usar Biblia, use esta Biblia. Así. Use una Biblia, empiece a marcar sus Biblias, empiece a comerse la palabra. Amén. Ya. Entonces, ¿todos tenemos el deseo de hacer la obra de Dios? Ya. Entonces, alguien ha dicho que si tú no cumples Hechos 1:8, entonces Dios te va a mandar Hechos 8:1. Mire qué fácil, qué interesante. Dios te puede dar vuelta a los números, y con solo darte vuelta a los números, entonces te envía una persecución y vas a tener que predicar igual. Si tú no quieres cumplir con Hechos 1:8, entonces Dios te va a mandar Hechos 8:1. Porque la comisión se tiene que llevar a cabo sí o sí. ¿Y sabe lo que pasó en aquel tiempo? El tiempo en que ellos estaban tan acomodados ahí en Jerusalén, que se pensaba que esto iba a reventar y a crecer hasta que toda la nación llegara a ser una gran iglesia. Y ellos empezaron a crecer y a crecer y a crecer. Amados, había una población de 20,000 personas, que no es poco, no es algo que nosotros hoy día decimos, ¿cómo es que pudieron llevar tanta gente? Yo escuchando acerca de los sufrimientos en Vite, le estaba hablando ahí al hermano Raúl, al pastor Jorge, veía los sufrimientos de Charles Spurgeon. Y este hombre ustedes saben que no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando del príncipe de los predicadores. Él predicó de una manera extraordinaria, sus mensajes eran gloriosos. Él predicaba, tenía una iglesia con un auditorio de 12,000 personas. ¿Sabe? Hoy día en Chile no hay un auditorio como eso. En otras partes sí. Pero en Chile no hay un auditorio como eso. Y es tan tremendo que tanta gente iba, pero él con sus sufrimientos pasó grandes cosas.
Él no sabía cómo dormir en las noches y para allá, para acá, porque los dolores que tenía de las piernas era tremendamente fuerte. Amados, la predicación de la palabra no es algo que nosotros digamos, voy a predicar y viva la pepa. No, yo creo que igual hay sufrimientos que van marcando al hombre de Dios. Hay sufrimientos que tiene que llevarlo, no solamente en el cuerpo, puede ser de 1000 formas y Dios se va a encargar que eso hace de que vaya purificándose el corazón de esa persona y que pueda clamar delante de Dios. Spurgeon llegaba a decir que los sufrimientos eran tan buenos para él porque purificaban su vida y él no quería que desaparecieran de su ser. Por lo general nosotros queremos que un sufrimiento salga rápidamente de nuestras vidas. Si tú no quieres hacer la tarea de evangelizar, sin duda Dios te va a guiar para que lo hagas de cualquier forma. En cierta oportunidad, amados, yo cuando escuché, esta es una historia que escuché y que me causó tanta risa y la puse en este lugar, porque es ad hoc a lo que estoy hablando. En cierta oportunidad había un millonario, amado, que tenía mucho dinero y él invitó a toda su gente y los hizo pasear por todas las partes donde él había construido toda su fortuna. Y él le decía, aquí esto me costó sudor, me costó valor, me costó mucho en la vida. Y él empezó a pasearlos a todos y le dijo cuánto le había costado en la vida y decía, yo valoro mucho cuando una persona es arriesgada y de valor en la vida. Yo valoro mucho eso en las personas. Y dijo, aquí mismo yo tengo una gran piscina tremendamente grande, donde está llena de cocodrilos, de tiburones y pirañas. Y dijo este hombre, dijo, yo voy a dar la mitad de todo lo que poseo de mi fortuna si alguien puede cruzar nadando rápidamente. Y él está terminando de decir eso cuando se siente el ruido del agua y alguien empieza a nadar y nadó tan rápido que llegó a la otra orilla. Vino el dueño y le dice, te felicito. Acabas de tener la mitad del reino, la mitad de lo que poseo es tuyo ahora. Te felicito por tu valentía. ¿Quieres decir algo? Y entonces él le dijo, lo único que quiero saber yo, ¿quién me empujó? Es muy conocida esta historia. Algunos ya la recuerdan. Es muy conocida. Quiero saber quién me empujó. Y cuando yo ayer estaba haciendo el mensaje, no podía parar de reírme. Y me reía tanto, amados hermanos, porque me veía como la cara del tipo, ¿quién me empujó? Y amados hermanos, yo creo que Dios nos va a empujar. Porque si no quieres hacer lo que tienes que hacer, que es a predicar el evangelio, algo Dios va a hacer para que nosotros lo hagamos. Por eso tenemos que llenarnos del pensamiento de que tenemos una comisión de parte de Dios, y esa comisión dice, y recibirán poder y me serán testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y estamos justamente en la parte límite del mundo, que es el fin del mundo. Según algunos, Chile dicen que es el fin del mundo. Aquí estamos nosotros para recibir poder, pero para ser testigos en Samaria, en Judea y aquí en Chile también. Entonces, amados hermanos, esto es lo que tenemos que ver rápidamente. ¿Quieres
tú servir a Dios con este entendimiento? El poder de la comisión se llama este título, por si acaso, Diego. Si tú no quieres predicar el mensaje de salvación, Dios te va a empujar para que lo hagas. Porque en realidad todos salieron esparcidos y salieron todos ¿cómo podríamos llamarle? La gente que no tenía cargos, así, o no tenía este nombramiento de apóstol, ¿no es cierto? Todos salieron esparcidos, menos los apóstoles. Y se dice que hay 3 razones para entender, no lo dice la Escritura, pero de alguna forma se ha pensado de que el hecho de que los apóstoles no salieran tiene ciertas razones. Número 1, ellos al parecer no entendieron la universalidad del Evangelio. Y esto es peligroso. El Evangelio es universal. Amén. Porque Dios siempre tuvo en la mente, tuvo a las naciones. Siempre en la mente de Dios. Hay un sector de la iglesia, parece que los dispensacionalistas son los que dicen que la iglesia es un invento de Dios post rechazo de los judíos. Y amados hermanos, eso no podría ser tan así, porque la iglesia no es un invento de Dios después de un fracaso de algo. No, la iglesia siempre estuvo en la mente de Dios, porque el Señor le dijo a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra y todas las naciones de la tierra recibirán de este evangelio. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Esto tenía que ser traspasado a todas las naciones. Hay un salmo que dice que Dios haría misericordia no solamente en Israel, sino que en todas las naciones. Y yo encuentro eso maravilloso, porque yo, como no soy de descendencia judía, ¿no es cierto?, veo que Dios ha tenido tanta misericordia de nuestras vidas, que nos ha incluido, amados, siendo de que ellos fueron los primeros, tienen esa bendición de Dios, de los patriarcas, de los oráculos vivos y de toda la enseñanza y la palabra que recibieron. Ellos tenían que ser una nación ejemplo para los demás, pero no lo fueron. Entonces, el evangelio, amado, es universal. Ellos tal vez creían que era solo para judíos y no para gentiles. Número 2, ellos tal vez pensaron que arrancar frente al problema no era muy adecuado. Por eso ellos mostraban su fe diciendo: no vamos a arrancar, vamos a quedarnos aquí, porque ya una vez arrancamos. Una vez cuando Cristo había sido tomado preso, todos salieron arrancando. Por lo tanto, amados, el Señor nos está diciendo aquí que ellos de alguna forma no quisieron arrancar. Ellos quisieron quedarse para dar a conocer su fe. Número 3, ellos tal vez pensaron que la iglesia necesitaba un lugar de refugio. Van a arrancar todos, pero después todos tendrán que volver, y este será su refugio para que ellos vuelvan. Entonces, llamados, así es como nosotros vemos los acontecimientos que empezaron a suceder. Y dice el verso 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. No se dice que eran cristianos, tal vez eran hombres piadosos de la nación judía, que fueron y tomaron el cuerpo y lo llevaron, lo enterraron e hicieron llanto por Esteban. Amados hermanos, porque la muerte en realidad en
todos los sentidos. Puede ser que Esteban se fue, no puede ser, es así, Esteban se fue con el Señor, pero a pesar de eso hay llanto, hay dolor. Cuando nosotros se nos muere un familiar, no podemos decir, no, pero si está con el Señor y estamos bien, con eso es todo. No, vamos a llorar igual. Y eso de que tú llores no es algo malo, es todo lo contrario. Es bueno que nosotros hagamos duelo también por nuestros familiares, pero yo no me puedo quedar toda la vida tampoco pegado ahí. Tengo que superar, ahora tengo que entrar en otra etapa. Lo que pasó con mi madre, yo anduve llorando por lo menos un año, pero amados hermanos, hoy estoy en otra etapa de recuerdo, miro las fotos, miro a mi madre, cómo estuve con ella, nos recordamos de sus bromas, de sus dichos, y amados hermanos, hoy tengo otra mirada respecto a eso. Pero hay que sufrir. El verso 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia entrando casa por casa, arrastrando a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí hay otra cosa, dice que consentía, ¿no es cierto? Decíamos en el primer versículo, y eso daba a entender que él sentía placer de que ese movimiento se estuviera acabando. Pablo en su conversión dijo a los hermanos, obligó a los hermanos que estaban en Cristo a que desistieran de decir que Jesús era Dios. Eso hacía Pablo, era muy malo, era iracundo, entrando casa por casa y los arrastraba. Él con rabia, con ira, hacía todas estas cosas. Por eso él dice que como un abortivo se me apareció a mí, que soy el menor de todos los apóstoles, porque perseguía a la iglesia. Eso siempre a él le molestaba en su vida, porque había sido muy malo con la gente. La ira, amados hermanos, es un problema. Dice que la ira del hombre, Santiago 1:20, dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú quieres solucionar las cosas con ira, no está la justicia de Dios ahí. Por más que tú dices, pero es que es injusto y lo voy a arreglar de esta manera. No, Pablo tuvo que entender esa parte. Por eso aquí en el verso 4, vamos a ir saltando rápidamente, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Recuerde que uno de los diáconos más sobresalientes fue Esteban, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Tenía estas 4 características importantes y entonces se habla mucho de él, pero Felipe es anunciado como Felipe. Pero amados hermanos, la comisión tiene esta cosa que es importante que nosotros la conozcamos. Yo no sé cómo es que Dios te puede usar a ti en pleno desarrollo de la comisión, en pleno desarrollo de la misión que tenemos que hacer. Yo no sé si hay una persona aquí sentada que nadie sabe sus dones, sus talentos, pero si empezamos a trabajar y empezamos a predicar y empezamos a llevar el evangelio a otros, quizás qué cosas podrían suceder por mano de personas que simplemente servían a las mesas. Recuerde que estos fueron hombres que servían en la iglesia. No era un cargo tan espiritual como nosotros pudiéramos decirlo. Era un cargo para servir, para administrar simplemente. Pero de ahí saltaron, como quien dice, a la fama. Desde ahí saltaron para ser hombres que iban a predicar el mensaje del Señor. La Biblia nos muestra un diácono llamado Felipe, quien cuando se nombra pasa desapercibido en el nombramiento de diáconos. Es Felipe nomás. Pero aquí vemos cuando se vio que estaba en otra ciudad. Samaria era la región. No es que fue a la ciudad de Samaria.
Samaria era toda la región. Y bueno, el último verso dice que iban por todas las poblaciones de Samaria, toda la gente. Había muchas ciudades, como quien dice, en Samaria. Samaria era toda la región y ahí donde fue Felipe. Cuando tú has sido amado, llamado por Dios para predicar, lo mejor que puedes hacer es predicar. Si tú has sido llamado a predicar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Predicar, porque ¿cuál es el llamado? Predicar. Y nosotros tenemos esta tendencia a decir, no, que lo haga el pastor, que lo haga el diácono, que lo hagan los hermanos. Yo no puedo. Tú y yo sabemos que la comisión tenemos que llevarla sea como sea. Cuando Felipe predicó en Samaria, aquí hay un hecho bien interesante. Dice, Felipe predicó en Samaria y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Este es el problema que tenemos en las iglesias hoy día. En las iglesias tenemos gente que no está atenta, que da por hecho que se sabe la Biblia, que da por hecho que este mensaje para mí es conocido, yo sé lo que va a hablar, va a ser, yo sé lo que va a decir. Pero amados, cuando estamos atentos, vamos recibiendo de la gracia de Dios. Si estamos atentos es lo mejor que nos puede pasar, porque a esta gente le pasaron cosas tremendamente buenas y hermosas. Algunos que están aquí no están aquí. Algunos que están aquí están pensando en otras cosas, están pensando qué voy a hacer mañana lunes, qué voy a hacer en la semana. Y en fin, amados, cuidado con esa forma de venir al culto. Tú no puedes venir al culto a dormir, no puedes venir al culto nada más que a estar atento. No es que estamos horas y horas y horas. Amados, yo trato de predicar lo más rápido posible para que tú no te pongas ahí, ¿no es cierto?, a lamentar. Trato de hacer lo mejor que puedo para que puedas recibir la palabra del Señor. La gente, después de haber escuchado atentamente, eran sanados, liberados. Milagros, señales eran hechas por manos de Felipe. Porque, amados, este hombre empezó a hacer la gran comisión. Él empezó a llevar esto a todas las partes. Él se mete en Samaria y empezó por una y otro lado a predicar el mensaje. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo no sé si Dios nos está hablando a nosotros. Yo creo que sí, Dios nos está hablando directamente y no es parte de lo que el pastor quiere hacer, sino es la gracia de Dios y es la intención de Dios de mover a su pueblo. El pueblo tiene que moverse, el pueblo tiene que tomar una decisión para llevar el mensaje. Tratamos de hacer casas de, ¿cómo se llama? El culto familiar, pero es que aquí, es que acá, que esto, que lo otro, y un montón de cosas pasan. Es que, no sé, mi hija, mi hijo, el gato, la laucha, todo, amado, todo hay un problema. No queremos hacer la obra de Dios, no queremos. Pero Dios en algún momento te puede quebrantar y vas a clamar y vas a gemir como nunca antes lo hiciste. A veces nosotros necesitamos de eso. Necesitamos la persecución, necesitamos movernos.
Como dijo como sucedió con los chinos cuando pedían el pescado fresco para que llegara con el sabor que realmente debía tener, trajeron los pescados muertos, pero no tenía el mismo sabor. Trajeron los pescados vivos, pero encerrado en una cubeta donde no tiene movimiento, tampoco tenía el mismo sabor. Pero ¿qué hicieron? Metieron un tiburón dentro y entonces metieron a los pescados con un tiburón. Y entonces los pescados todos moviéndose para allá, para acá, para acá. Y ahí tenía el mismo sabor. Cuando te presionan, entonces vas a dar buen gusto. Cuando te presionas, vas a salar a la gente. Vas a ser luz. Tienes que ser luz por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, esta gente era sanada. Es típico hoy ver a la gente correr para recibir un milagro y no les importa oír la palabra de Dios. Estoy seguro que si aquí yo traigo a un pastor que dice ser un gran obrador de milagros y hacemos una campaña para que la gente llegue aquí, para que muchos vengan a ser sanados, esto se llena. Aquí estaría completamente lleno porque la gente busca justamente este tipo de cosas. Quieren los beneficios de Dios, pero no quieren oír a Dios. Y ese es el gran pecado de la iglesia. La iglesia anda por los panes y los peces, pero no andan por la palabra de Dios. La gente aquí dice que pasó algo bien importante. El orden, amado, es oír y luego recibir los milagros. Tú tienes que oír lo que Dios quiere decirte. Primero oímos para que los milagros vengan en nuestras vidas. Y aún muchos hermanos que andan detrás de señales y siendo de que, amados hermanos, las señales tienen que seguirnos. Jesús lo dijo bien claramente, a los que creen, estas señales seguirán a los que creen. No que las señales, no que nosotros andemos detrás de las señales. Estas señales seguirán a los que creen. Amados, si yo creo, me tienen que seguir señales. Señales donde vamos a poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Nosotros hoy día nos da cosas ya orar por un enfermo. Ay, es que no sé si el Señor quiere, si el Señor, amados, andamos llenos de miedos, llenos de temores. Tenemos que poner las manos sobre los enfermos y saber que la obra siempre es de Dios, pero nosotros vamos a orar y creemos que Dios puede hacer grandes milagros y prodigios por mano de nosotros. Porque primero tenemos el gran mensaje que darle a la gente. El verso 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo pregunto, ¿todos sanaron para que hubiera gran gozo? No, a todos no se les sanó, sino que oyeron atentamente. Dice, unánimes, todos unánimes oían a lo que decía Felipe. El resultado, amados, de ese gozo era el evangelio y no solamente las sanidades. Hoy día se le da tanto énfasis, llega un predicador, dice, yo el Señor soy usado en milagros, señales y voy a leer el mensaje y lee el pastor el mensaje y dice, bueno, el Señor sanó a los cojos y habla de pura sanidad para poder darle a conocer que la gente agarre fe y pueda ser sanada. No, amados, lo primero que tenemos que darle a la gente no es ese el mensaje, porque, amados hermanos, dentro de todo eso era para que se cumpliera la escritura y el propósito era el mensaje del evangelio, que ya vamos a ver que así era. Amén. Entonces, y aquí viene algo bien interesante, el pero de las grandes cosas.
El pero de la Biblia. En este pero, hay aquí dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y esto a mí me quebrantó cuando hice el mensaje. Me quebranta porque, amados, veo aquí una gran necesidad. Pareciera que esto viene a estropear lo que Felipe viene haciendo. Felipe viene predicando la palabra. Felipe viene haciendo señales y milagros. Primero predicó y después hizo señales y prodigios. ¿No es cierto? Este hombre que ejercía la magia, no sabemos si era magia o de esta pesada, pero al parecer la gente quedaba muy concentrada en lo que él hacía. Porque dice, haciéndose pasar por algún grande, a este oían atentamente todos. Parece que era bien llamativo lo que hacía el hombre. Atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, él los tenía a todos, como quien dice, hechizados. Y amados hermanos, nosotros no tenemos que usar este tipo de cosas o de artilegios que en realidad, amados, solamente son manipulaciones para poder tener conectados a la gente. No, nosotros tenemos que predicar el mensaje de la palabra tal como lo predicó Felipe. Felipe predicó con toda autoridad y no le importó si había uno que se le llamaba el más grande o que él mismo estaba considerado como un semidios en esa región. Él estaba considerado como un semidios. Y dice, se presentó uno de ellos, a este oían todo atentamente, todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Así se presentaba a él, como el gran poder de Dios. Y amados, ahí hay un gran problema. Este hombre los engañaba diciendo que era el gran poder de Dios. Los tenía a todos engañados. Pero aquí es donde yo digo el poder que tiene la comisión. Amados, nosotros tenemos que predicar de tal forma que no hay ningún poder humano, diabólico, que pueda contrarrestar lo que el Señor quiere hacer y decir. ¿Cuántos están de acuerdo con eso y cuántos se llenan de fe? Esta palabra me hizo llenarme de fe, de confianza, de saber que si predico la palabra, Él me respalda a mí y va a respaldar lo que voy a decir en el nombre del Señor. Debemos estar tan seguros de eso. Es que Él hace magia, Él hace desaparecer las personas, que haga lo que quiera, amado, pero nosotros vamos a predicar con autoridad la palabra y la gente tendrá que venir a Cristo porque el llamado es de Dios. Amén. Este hombre los engañaba. Lo que este texto nos está diciendo, amado, es que en esta ciudad había gran necesidad de escuchar y ver cosas llamativas. Amados, yo pregunto, ¿en Cerro Navia habrá gran necesidad de escuchar? En Lo Prado, Pudahuel, Santiago, Chile entero, ¿habrá necesidad de escuchar? Por eso los tipos nos pusieron un celular. Porque tenemos esa necesidad de escuchar. Y por eso cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado porque esto puede condicionar mi vida espiritual. Puede ser que esté atrapado y engañado en cosas que no corresponden. Porque este hombre tenía engañada a la gente con cosas llamativas, con cosas que le hablaba y les decía, este es el gran poder de Dios. Yo no sé si tú puedes sentir el llamado de Dios para ir a esta gente.
Yo no sé si en esta mañana tú puedes lograr sentir que tienes un llamado para ir a esta gente que está cautiva. El problema es que si tú estás cautivo, por eso no quieres ir y por eso también te da lata ir a los perdidos. Te da lata porque tú también estás metido en la magia, estás metido en las cosas de esta vida y por eso es que le dedicas tanto tiempo y no puedes dejar de hacer lo que haces porque eso es tu mundo. Y amados hermanos, Dios está llamando a una generación a poder predicar la palabra tal como está escrita, a llevar el mensaje con poder y autoridad, porque Él va a respaldarte. Si tú dejas la idolatría, si dejas esa cautividad en la que estás, Dios te va a usar poderosamente. No todos contestan. Yo no sé si puedes sentir el llamado de Dios para ir a esa gente. ¿Sabes cómo se llama eso? Cuando tú quieres escuchar y ver, escuchar y ver, escuchar y ver. ¿Saben lo que se llama eso? Eso se llama sed. Tú tienes sed de algo. ¿Te ha dado sed? A veces yo ando buscando en el refrigerador algo para tomar, heladito, porque no sé, uno está acalorado, pero tengo sed de algo quiero. Anoche le decía a mi esposa, quiero tomar algo. Andaba desesperado por tomar algo. Y amados hermanos, así es la sed espiritual. Así es como la gente anda en esta vida. La gente anda con sed. Tiene esa necesidad tan urgente de oír y de ver. Y esto es peligroso. Saben, la gente está tan sedienta que no les importa si están bebiendo agua turbulenta. No les importa si están bebiendo agua sucia, agua de cloaca. Amados, ellos no tienen ni idea, pero a lo mejor es tanta la sed que cualquier cosa sirve, dicen. Y se agarran de cualquier cosa. Esta gente estaba de esa manera. La gente de Samaria estaba tan sedienta que estaban atentos a lo que decía Simón. Pero gloria a Dios que vino la persecución y gloria a Dios que Dios usa a Felipe. Y Felipe ahora va y predica el mensaje y los libera de demonios y los sana de enfermedades. Y amados hermanos, la salvación vino a esa gente. ¿No le parece glorioso? Por eso deja de estar esclavo, deja la esclavitud que estás metido, metida, deja la televisión, deja los celulares, deja de andar buscando no sé qué cosa. Si vas a buscar, busca información de Dios, busca predicaciones de buenos pastores. Usa la palabra, los instrumentos que tienes para la palabra. Ellos se tomaban de cualquier cosa que les lleve un poco de esperanza. ¿Acaso no es eso lo que el hombre busca? El hombre ha perdido la esperanza. El ser humano ha perdido la esperanza y lo único que se toma de cualquier cosa. Si alguien viene y le dice, esto te va a dar esto te va a dar placer, tómalo porque esto te va a beneficiar de cualquier forma. Tú te mereces algo mejor. Tú y te buscan por ahí. Amados hermanos, ellos lo que quieren es mitigar la sed. Ellos sienten sed. Por eso hay tantos brujos, amados, en la televisión que están dando solamente agua putrefacta. Y la gente se llena de esas cosas y, amados, jamás encuentran la paz que realmente tienen que encontrar. Algunos van y se compran una parcela para sentir paz. Cuando te venden las parcelas, dice, aquí hay un ambiente de paz tan grande. No lo creo.
No creo que esa sea la paz que tú buscas. No busquemos ese tipo de cosas. No busques el arbolito, el sauce debajo y agüita corriendo por el río, por la sequía, dice el otro. ¿No es cierto? No. La paz es más importante para nosotros. Simón, amados, no tenía adversarios. Él tenía toda Samaria metido ahí. Amados, nosotros aquí vemos que cualquiera hace y deshace y nosotros y hacen por aquí, hacen por allá y nosotros muy bien, gracias, muy bien, gracias, muy bien, gracias. Yo creo que Dios nos está despertando algo más maravilloso. Y nosotros no queremos llenar la iglesia por llenarla. Queremos que los que lleguen sean salvos. Queremos que Dios añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Queremos hacer discípulos. Queremos tomarlos a ser discípulos, enseñarles las escrituras para que dejen de ser esclavos, para que dejen de ser esclavos y sedientos. Simón estaba operando con toda libertad y esto nos muestra que la iglesia, si la iglesia no predica de esta agua que salta para vida eterna, esta gente seguirá engañando a la ciudad. Esta gente seguirá engañando y nosotros somos culpables del engaño que ellos ejercen sobre las personas. Nosotros tenemos el mensaje más poderoso sobre la tierra. Este es el mensaje más glorioso. Y amados, tenemos que salir explosivamente a predicar el mensaje y llenarnos de fe, sacarnos las costumbres raras que tenemos, sacar la esclavitud, sacar la idolatría. Yo le hago una pregunta a las mujeres. ¿Ha salido la idolatría después de todo este curso, después de un año, más de un año? Está saliendo, dice. Está saliendo. Qué bueno que esté saliendo. Si la idolatría no sale, amados, tenemos un problema. Es la disposición del corazón, el orgullo que no nos deja salir de ahí. El verso 12 dice así: pero cuando creyeron a Felipe, podría haber sido cuando creyeron en Felipe, pero no suena bien. Ya vamos a ver por qué. Porque la gente no creyó en Felipe. La gente creyó ¿en qué? A Felipe. Creyó a Felipe, pero lo que él decía. ¿Está bien? Parece sin importancia, pero esto tiene su importancia y ya vamos a ver por qué. Porque vamos a ver una comparación importante. Dice cuando creyeron a Felipe, porque Felipe dice ¿qué hacía? Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Eso era el anuncio de Felipe. Felipe no se predicaba a sí mismo, sino a que anunciaba el reino de Dios y a Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado de haber predicado el reino de Dios y a Jesucristo? Que se bautizaban hombres y mujeres. Ese es el resultado de predicar, no nosotros. Nosotros no vamos a decir, oiga, venga porque el Señor me ha bendecido tanto a mí. Venga porque el Señor ha hecho tantas cosas lindas en mí. No, ese no es el mensaje. El mensaje es justamente el reino de Dios y es Jesucristo quien otorga la salvación. Se bautizaban hombres y mujeres obedeciendo, por supuesto, a la fe. La gente terminó también siendo libre
Y lo más glorioso, ya no seguían a Simón ni a sus engaños. No lo seguían. Porque aún Simón dice que creyó, ¿no es cierto? Y también se bautizó el hombre. Interesante. Verso 13. También creyó Simón y habiéndose bautizado, wow, el hombre creyó y se bautizó. Y aquí donde yo no sé por qué han salido predicadores en este último tiempo, hallándole la parte buena a Judas, y otros le han hallado la parte buena a Simón. Y que dicen que son mejores que incluso que los apóstoles. Yo no sé si están leyendo bien la Biblia o leyeron un libro y simplemente lo que decía el libro, porque ayer leyendo un libro acerca de esto, el libro decía que Simón había tenido mejor actitud que Pedro. Wow, dije yo, wow. Me llamó la atención. No es así. No es así, amados. Es interesante saber, amados hermanos, ¿usted cree que Simón creyó? Pero si la Biblia lo dice, pues, también creyó Simón. Es un dato, pero por eso es que la Biblia hay que analizarla. No seamos hiperliteralistas. Usted sabe que hay una corriente que es hiperliteralista. Si lo dice así, así es y punto. No examina, no ve el contexto, no ve nada. Le echa nomás, ciegamente. No, debemos ser examinadores. Debemos entender el libro como lo va diciendo la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué dice? Aquí hay algo extraño, ¿no es cierto? Dice que Simón creyó. ¿Será verdad que creyó o no? Y la respuesta es sí y no. ¿De qué creyó? Creyó, pero no creyó. Que ya vamos a explicar por qué no creyó. Entonces, en realidad creyó, pero no. Pero el verso 13 dice que Simón estaba, y aquí vamos a ver cuál era el problema de Simón. El verso 13 dice, Simón estaba siempre con Felipe. Simón estaba siempre con Felipe. Porque, amados, resulta que yo estoy haciendo y teniendo a gente para mí y escuchando y me están hablándole, ¿no es cierto? Le estoy hablando, le estoy engañando con muchas cosas, diciendo ya, y llega alguien y dice, no, esto no es así, y esta es la palabra, y esto, y entonces uno, ¿cómo queda? Dice, bueno, voy a ver de qué se trata lo que tiene esta persona, ¿no es cierto? Estaba siempre Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esta palabra importante aquí, estaba viendo. Y amados, nosotros o somos de los ojos o somos del espíritu. O somos de la parte interna o somos de la parte externa. Hay gente que queda vislumbrado por las cosas externas. Y las cosas externas te son muy llamativas. Las cosas externas te atrapan y no importando si lo interno está siendo perjudicado por lo externo. Y amados, como él engañaba a la gente, ahora vemos que Simón está engañado en su propio corazón. Él está engañado porque realmente él está poniendo la vista donde no debe ponerla.
Simón está poniendo la vista donde no debe ponerla. Son bonitas las señales, son bonitas las sanidades, son bonitas, todas esas cosas son bonitas, pero no es la médula del evangelio. No es lo que tú y yo debemos poner la mirada. La mirada de nosotros está puesta en el Señor y en lo que Él dice. Ahí está la gran diferencia. Porque esto hay algo interesante aquí. Él viendo las señales y dice que estaba interesado en lo que veía y lo que oía. No se dice que él estaba interesado en lo que oía, en lo que veía. ¿Cuánta gente viene a la iglesia porque está interesado en una sola cosa? Que Dios me bendiga, si me bendice, este es mi Dios. Están interesados simplemente en cosas que ellos quieren ver. ¿Cuánta gente ha llegado a una iglesia porque vieron sanidades simplemente, pero en su corazón no les interesa la palabra de Dios? Cuando empieza la palabra se van al baño, cuando empieza la palabra se van al casino, todas esas cosas. Diego se fue al casino justo ahora. Entonces, no, amados, no podemos tomar la palabra como algo así tan, ay, qué lata. ¿Cuándo va a terminar, pastor? ¿Cuándo va a terminar la palabra? Él estaba atónito. Y esta palabra atónito habla de lo que estaba confundido su corazón. Su corazón mismo estaba engañado ahora. En el verso 11 dice que había engañado a mucha gente y en el verso 13 él está engañado con lo que veía sus ojos. Él está engañado. Por eso muchos cuando están engañados con lo que ven sus ojos, pero no están escuchando el mensaje, muchos van a terminar fuera de la iglesia. Y amados, ese es un gran problema. Hay gente que no le interesa la palabra. No, definitivamente no. Por eso Felipe no puede darle salvación. Felipe no es la parte central, sino que es Jesús. Y Simón, por estar, recuerde que Felipe va predicando el reino de Dios y a Jesucristo. Felipe tenía la parte más medular, estaba adentro de él. La parte más medular estaba donde él predicó, enseñó primero. Y entonces, pero Simón estaba la parte medular en sus ojos. Simón, por estar atento a las señales, perdió lo más importante, que era a Jesús. Lo perdió. Y amados, aquí hay algo bien interesante. Creer no es suficiente. No es suficiente. Si tú no estás bien enfocado, creer no es suficiente. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. Pregunto yo, ¿los demonios son salvos? Pero creen, pues. La Biblia dice que creen. Por eso yo no puedo creer por creer, porque ese tipo de creencia a mí no me salva. ¿Por qué es necesario oír? ¿Por qué? Porque se nos informa algo que no se lo inventó alguien. Se nos informa algo que está en las Escrituras. Mire, vamos a ir a 1 Corintios 15, 3 y 4. Llévelo ahí rápidamente. Ya, 1 Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. La gente tiene que creer, pero ¿conforme a qué? A las Escrituras. Porque a ti te pueden pintar a un Jesús totalmente diferente de las Escrituras, como lo menciona el humanismo y el modernismo. El modernismo enseña de un Jesús simplemente bondadoso, amoroso, tierno, un Jesús que no es lo único, como dice un cantante famoso cristiano por ahí, que yo me quedo con el Jesús amorosito nomás, con el Jesús tierno. No es así. El 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las... Pablo no está enseñando otra cosa que no sea conforme a las Escrituras. Por eso la gente se les predica y la gente tendrá que venir a cerciorarse de las Escrituras que así lo dice. Porque para aquel que no le gusta la palabra del Señor, se va para su casa y vuelve a sus hábitos de esclavitud. Vuelve a los mismos hábitos de esclavitud. Y el verso 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Se da cuenta que se cree así? Esa es la manera de creer. Nosotros creemos por la palabra de Dios. No se cree de otra forma. Y muchos creen a su manera, como hemos dicho muchas veces. Pero yo debo creer en Cristo como dice la Escritura. Yo debo confiar en lo que la Escritura dice, porque los demonios creen, tiemblan, pero no son salvos. Aún Nicodemo dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Pero aún Jesús lo mira a ese hombre, podría haber dicho, este cree en mí, porque este dice que sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabe lo que le responde Dios a eso? O Jesús, de cierto te digo que debes nacer de nuevo. Tú no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Y la Biblia dice que nosotros nacemos por la palabra de Dios. Es por ahí donde se nace. Es por la palabra de Dios. Nos regeneró, dice, por la palabra. Amados hermanos, si nosotros tenemos una actitud desfavorable respecto a lo que es la Escritura, vamos a perder lo mejor que hay para nuestras vidas. Vamos a perder lo mejor. Y no podemos creer en Cristo como este mundo cree. No, 1000 veces no, porque el mundo ha distorsionado la palabra de Dios. Ha distorsionado y aún así nos dicen que la Biblia no es la verdad de la palabra. No. Ellos dicen que la Biblia es otra cosa. Simón nos muestra que así no se debe creer entonces. Hay muchas corrientes doctrinales, amados, que nos están arrastrando por otros lados. Simón nos muestra que así no se debe creer. Amado, Pedro y Juan son enviados para confirmar la obra, para dar a conocer que la iglesia era una sola y que no era distinta a la de Jerusalén. Porque lo mismo que sucedió en Jerusalén sucedió también en Samaria. Es una sola. Y ellos fueron enviados para confirmar. Y así, amados, estos recibieron el poder para predicar con poder la palabra. Tenían que recibir el Espíritu Santo. Porque, amados, ahí lo que nosotros vemos es a Felipe predicando, enseñando y también bautizando. Pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Amados, esto fue necesario que fueran los apóstoles. Y verso 18, nuevamente, y ya voy terminando. Cuando vio Simón, nuevamente la misma palabra, cuando vio
Simón, diga cuando vio Simón. Simón, 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 Simón. Siempre mirando con los ojos terrenales, siempre mirando las cosas externas, porque por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Wow! ¿No es cierto? Nuevamente Simón está más atento a lo que ven sus ojos. Él ofrece dinero. Aquí se ven los problemas que tenía Simón entonces. Claramente se ve que Simón tiene problemas. No sabe, no ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo ama la palabra. Ama el escuchar, oír la voz de Dios. Marta, María, Marta afanada, turbada con todos los muchos quehaceres. Algunos han tratado de salvar a Marta en sus predicaciones, pero María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Tú estás en la mejor parte. Algunos todavía están turbados, comentando cosas que no son de Dios. Yo creo que debemos estar atentos. ¿Cuáles son los problemas que tenía Simón? Y terminamos. Número 1. Simón ve al Espíritu Santo como un poder. ¿Cuánto cuesta este poder? Dénmelo a mí. ¿Cuánto cuesta este poder? Y no como una persona de la Trinidad. Porque ¿qué sabía Simón de la Trinidad? ¿Qué sabía de Dios? Si el hombre estaba vislumbrado solamente con el poder, estaba vislumbrado por las señales, los milagros, eso es todo lo que él estaba metido. Número 2, él busca ser el centro de todo, para que cuando yo también lo haga, la gente reciba el Espíritu Santo. Eso es protagonismo que yo quiero tener. Él era el centro de todo cuando él ya lo hacía con la magia, aún está dentro de su naturaleza el ser egocéntrico. Él quiere estar ahí atento. Por eso, amados, del nombre de Simón se viene un pecado y un término que se llama la simonía. Esto fue muy atacado en la Edad Media, en la edad donde estaban los papas, ¿no es cierto? Porque se le daba este nombre a lo que hizo Simón, este pecado de comprar los dones de Dios con dinero. Este término simonía es la venta de privilegios en la iglesia. ¿Cuánta gente a veces no viene porque quiere ser generoso simplemente? O no viene a la iglesia a servir, lo único que quiere es salir a flote dentro de todos los hermanos para que todos lo vean y de alguna manera él, no sé, yo voy a poner esto, yo voy a poner esto otro y después dice, bueno, pero yo he estado acá, pues. Pero a lo mejor no tiene dedos para el piano donde lo queremos colocar. Recuerde que no se coloca a la gente por nada. ¿No es cierto? Esto se hacía cuando un papa de la Iglesia Católica necesitaba los votos para ser papa. Iba y le compraba. Los que iban a votar, ahí hay plata, vota por mí. Yo me acuerdo que eso se dio en la Iglesia Metodista Pentecostal. Mi tío era pastor presbítero y podía optar a ser el obispo de la catedral. Pero los votos eran comprados. Se compraban a la gente. Eso es simonía. Querer comprar los dones de Dios por dinero. Si tú eres un cantante cristiano
cantas bien, cantas hermoso. Mi hija, ella cantaba relativamente bien y todo el asunto. Y ella dijo, quiero ir a Rojo. No, le dije, no, hija. Nosotros no estamos por dinero. Yo no vendo mi talento por dinero. No debemos vender el talento porque eso también es simonía. Por eso es querer comprar con dinero algún don de Dios. Y Pedro le dice, tu dinero y tu corazón son lo mismo. Perezca tu dinero y tu corazón, porque dice, no tienes parte ni suerte. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes parte ni suerte. Tú no has nacido de nuevo. Tú no eres cristiano. Tú no eres del pueblo de Dios. No tienes parte en esto. Por lo tanto, no eres un cristiano. Pedro lo manda a hacer una cosa. Le dice, arrepiéntete, porque lo que estás haciendo es totalmente, parafraseando un poco, demoníaco. Es demoníaco lo que acabas de hacer. Simón estaba tan engañado en su corazón que solo veía por sí mismo y quería lo que otro tenía. Amados, también el pecado que existe en la iglesia es querer lo que otro tiene. Y amados, eso no está bien, porque Dios reparte como Él quiere en la iglesia. A uno les da de una forma, a otros de otra. No quieras tener lo que otro tiene, sino más bien arrepiéntete delante de Dios si hay hiel y amargura y maldad en tu corazón. Porque muchos dicen, yo estando arriba en el púlpito a lo mejor lo haría de esta forma. Yo predicaría tanto, predicaría aquí, predicaría allá. Pero amados hermanos, usted tiene que tener cuidado cuando se trata de las cosas del Señor. No son tan así como a veces se pintan. Las cosas de Dios son delicadas. Tal vez en este mismo instante estás siendo tú probado por la exhortación de la palabra. Él quería lo que otro tenía, él quería conseguir a toda costa, no importa lo que tenía que hacer, pero lo iba a hacer para satisfacer su ego. Eso de que hacer lo que tenga que hacer, eso se llama orgullo, egocentrismo. No importa lo que tenga que hacer, pero lo voy a conseguir. Cuidado con las actitudes que tienes en la iglesia. Cuidado con no sujetarte a los que están por delante, porque eso te va a traer serios problemas, amados. Lamentablemente para algunos o beneficiosamente para otros, a veces te toca un pastor que trata de llevarte por el lado de la palabra. A muchos les gustaría que nosotros llegáramos y ya no fuéramos en 10 minutos. Algunos llegan con ganas de irse rápidamente. Y eso no puede ser así. ¿Cuántos de nosotros queremos negociar con Dios? Porque eso es lo que hizo Simón, un negocio. Negoció. ¿Cuánto vale este poder? Negociar. Nosotros muchas veces queremos negociar con Dios. Si tú me das esto, yo te sirvo. Hay gente que le ha dicho así alguna vez al Señor. Si me sanas, yo te voy a estar sirviendo toda la vida. Eso también es simonía. Tú no puedes transar con Dios. Tú no vienes a hacer tratos con Dios. Hay iglesias donde te dicen, venga y pacte con Dios. Usted tiene un problema, tiene un hijo fuera de la iglesia, venga, pacte con Dios y dígale, Señor, traigo esta ofrenda para que tú me traigas al hijo. Eso es simonía. Cuidado. Tú me das esto y yo te sirvo. Y estoy todos los domingos en la iglesia. Voy a poner lo que puse. Y voy a venir todos los sábados a hacer aseo para las mujeres.
Y voy a estar todos los lunes en la oración, a la hora, a las 8. Dame los 5 millones que quiero tener en mi vida, o 10 millones, dame 100 millones, yo voy a estar ahí. ¿Quién crees que eres para negociar con Dios? Tú no eres nada. Y estoy dispuesto a dejar mi celular si me das 100 millones. Con 100 millones, chuta, empezamos a buscar parcelas. Me compro la parcela y empiezo a faltar los domingos. Me compro la parcela y empiezo a decir, pastor, no tengo tiempo, perdone, no hay tiempo. Y amados, no trates de comprar el favor de Dios cuando Él lo da todo solo por gracia. A quien Él quiere y cuando quiere. Dios da las cosas cuando Él quiere y a quien Él quiere. Simón dice, pero ¿cómo Felipe y yo? Yo también. Arrepintámonos, amados, para entregar nuestras vidas con sinceridad y así salga la hiel de amargura y las prisiones de maldad del corazón. Solo así, arrepentimiento genuino saldrá. El arrepentimiento lo debes tener tú y nadie puede rogar por ti. Simón le dijo a Pedro, respondiendo Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor. ¿De qué estaba preocupado Simón? ¿Temía a Dios? ¿De verdad? ¿Eso es temor a Dios? Sí, por las consecuencias. Pero no temor de Dios para acercarte a Él. El temor de Dios te tiene que acercar a Él, no alejarte. Porque yo siempre dije en una vez ahí en las lilas con los copigües, hay personas que pecan y faltan a la iglesia. Y es notorio. Pastor, es que lo que pasa es que me pasó esto. Y en vez de acercarse a Dios, ellos se alejan. Tú no puedes alejarte de Dios. Tú no puedes alejarte de Dios cuando has pecado, porque el pecado tiene que llevarte a Dios. ¿No es cierto? Simón no entendió la palabra que le dio Pedro. Algunos comentaristas dicen que Simón se humilló, pero más bien su temor no estaba bien enfocado. Él temía las consecuencias más que a Dios. Rueguen por mí para que eso no me suceda, lo que acaban de decir ustedes. Eso es temor a las consecuencias. El Salmo 19 dice que el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio porque es limpio, porque tiene la bendición de acercarme al Señor y no me aleja. Cuando yo he pecado, sé que he metido las patas, voy y me arrodillo porque quiero su limpieza, quiero su perdón. Y no puedo faltar porque simplemente me acerca a Él. Si tú has pecado, si tú pecas y te alejas, es de tu propia maldad que te estás alejando del Señor. Cuando tú pecas y no temes al Señor, estás mal. Pero cuando tú pecas y tú temes al Señor, tú no te alejas, sino que te acercas al Señor para que Él te limpie de toda maldad. Simón quería que los demás oraran por él sin necesidad de arrepentimiento, ¿ves? Pastor, ore por mí porque he hecho esto y esto otro. No. Arrepiéntase usted mismo o usted misma. Venga usted mismo y misma a la palabra, al arrepentimiento. Por eso las grandes lecciones de este mensaje es: Felipe jamás quiso ser el más importante que Jesús. Él predicaba del reino y de Jesucristo. En cambio, Simón decía ser un Dios
o el gran poder de Dios y quería comprar más poder para que su nombre fuera más reconocido en toda Samaria. Pero el más reconocido en toda Samaria fue Jesucristo, por causa de hombres que obedecieron la palabra de Dios. Amados, yo creo que esta palabra de hoy podría haberla cortado antes. Pero ¿saben? Creo que el Señor nos está llevando a algo que sí hay que hacer. ¿Cuántos quieren predicar el Evangelio? ¿De verdad? ¿Por qué hay alguien que no quiere aquí? ¿Por qué no querría, digo yo? No hay que hacer cosas que Dios te tire a los tiburones, a las pirañas, a los cocodrilos y tengas que nadar rápidamente. ¿Ah? Tengas que nadar rápidamente porque si no la muerte es inminente. ¿Por qué le hacemos el quite a la responsabilidad que Dios nos ha dado? Yo creo que la invitación más fuerte de todo esto es a predicar. ¿Por qué tú no te has reproducido como una oveja? No son los pastores los que se reproducen, son las ovejas, ¿sabían ustedes? El pastor es el que cuida el rebaño. No se da eso. Las ovejas son las que tienen que reproducirse. Tú tienes que llegar con alguien. Tienes que predicarle a tus amigos, vecinos. Hay un pecado que está acechando tu vida. Es la indiferencia a la gran comisión que Dios nos ha puesto. Nosotros vamos a salir a predicar aquí y espero que todos estén dispuestos para hacerlo. El Señor nos ha amonestado firmemente. Y si no lo hacemos, Dios nos va a empujar a hacerlo. Es mejor que lo hagamos como Él quiere. Oremos, póngase de pie. Señor amado, he predicado tu palabra. Hubieron pastores que dijeron que Simón, al querer comprar el don de Dios, hasta ahí él no estaba bien, no estaba mal. ¡Qué aberración, amados! ¡Qué aberración! Es pensar que hasta ahí no estaba mal Simón, sino que ya hemos visto los problemas que tenía Simón. Simón era de la vista, era de los ojos, porque no había oído la palabra del Señor. Señor, nadie puede creer así. Nadie puede venir a Cristo si no ha nacido de nuevo. Nadie puede conocer la verdad. Nadie puede estar dentro de la fila de los salvados si no ha creído de todo su corazón. Si creemos con el corazón, no importa lo que nuestros ojos vean. Pueden ver persecución, pueden ver aflicciones, tribulaciones, pero el que tiene la fe puesta en el Señor, nada lo derribará. Pablo dijo, hambre, pestilencias, tribulaciones, nada nos puede separar del amor de Cristo. Señor, coloca un gran deseo en tu pueblo de servirte y de amarte. Dios mío, te doy gracias por esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión
es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas, 2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.